Si hay alguien en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo fui engañada, soy su amante y ellos me amenazaron y me agredieron. Está bien, me equivoqué, realmente fui un canalla. No puedo creer que realmente le hayas hecho eso a esa mujer. El caso que paralizó a Colombia. El matrimonio terminó en escándalo. La amante reveló todo y desapareció. La iglesia de Santa Lucía, ubicada en el corazón de Medellín, estaba decorada con flores blancas y cintas doradas que colgaban desde las columnas de piedra hasta los bancos de madera oscura. Era un sábado de marzo, con ese cielo azul intenso que caracteriza los días de celebración en Colombia. Más de 200 personas ocupaban los asientos, vestidas con sus mejores ropas, abanicándose levemente con los programas del matrimonio que habían recibido en la entrada. Antes de comenzar, si eres una persona de buen corazón y te gusta hacer el bien, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 500 suscriptores. Suscríbete al canal y dícenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El ambiente era de alegría contenida, de esa emoción específica que solo existe antes de una ceremonia nupcial, cuando el aire todavía guarda la promesa de algo hermoso. Esther Molina tenía 32 años y había esperado ese momento durante casi 4 años de relación con Andrés Caballero, un hombre de 38, empresario del sector inmobiliario, conocido en los círculos sociales de la ciudad como alguien exitoso, carismático y encantador. Desde afuera, la pareja parecía perfecta. Las fotos de su noviazgo llenaban las redes sociales con paisajes de viajes, cenas elegantes y sonrisas estudiadas. La madre de Esther lloraba desde que entró a la iglesia. Sus amigas de la infancia ocupaban la primera fila del lado de la novia, ya con los pañuelos preparados. Andrés estaba en el altar. Traje gris oscuro, corbata burdeos, el cabello bien peinado. Sonreía hacia los invitados con esa soltura que siempre lo caracterizó en público. A su lado, el sacerdote revisaba sus notas con discreción. Los músicos terminaban de afinar. Todo indicaba que en pocos minutos la música comenzaría y Esther aparecería en la entrada de la iglesia del brazo de su padre. Pero eso nunca ocurrió. A las 11:16 de la mañana, según registraron varios teléfonos que capturaron el momento, las puertas laterales de la iglesia se abrieron de golpe. No las puertas principales por donde debía entrar la novia. Las puertas laterales, las que daban al pasillo que usaban los empleados de la iglesia. Por allí entró una mujer. Se llamaba Jimena Pedraza. Tenía 29 años, cabello oscuro hasta los hombros y una expresión que los presentes describirían después de formas muy distintas. Algunos dijeron que parecía aterrorizada, otros dijeron que parecía resuelta y unos pocos dijeron que parecía las dos cosas al mismo tiempo. Llevaba ropa sencilla, jeans oscuros y una blusa gris, como si hubiera salido deprisa sin pensar en el lugar al que iba. En la mano derecha sostenía un sobre de papel manila que apretaba con fuerza visible. El murmullo que recorrió la iglesia fue instantáneo. Nadie sabía quién era esa mujer. Nadie la había visto nunca en el círculo de Esther ni en el de Andrés. Los músicos dejaron de tocar. El sacerdote levantó la mirada. Andrés Caballero, desde el altar, la vio entrar y algo en su rostro cambió de una manera que varios testigos recordarían con precisión en los días siguientes. Jimena Pedraza caminó por el pasillo central con pasos rápidos pero controlados. No gritó, no corrió. Llegó hasta la mitad de la nave principal, donde la distancia entre ella y el altar era suficiente para que todos pudieran verla, y se detuvo. Sacó del sobre varios documentos y los sostuvo en alto. Comenzó a hablar.
Lo que dijo en los siguientes 4 minutos transformó esa celebración en uno de los episodios más comentados del año en Colombia. Con voz firme pero con las manos visiblemente temblorosas, Ximena reveló que mantenía una relación con Andrés Caballero desde hacía 2 años. No una aventura casual, una relación paralela, sostenida con promesas, con presión y con un nivel de control que ella describió como sofocante. Explicó que Andrés le había dicho en múltiples ocasiones que el matrimonio con Esther era una fachada necesaria para mantener su imagen social y los negocios familiares, y que ella, Ximena, era la relación real. Pero eso no era lo que más la había llevado hasta allí. Lo que la llevó fue otra cosa, algo que mencionó con menos detalle, pero con una urgencia que heló la sangre de quienes estaban más cerca. Dijo que no era la única, que había otra mujer, que existían mensajes, registros, evidencia de un patrón de comportamiento de Andrés que iba mucho más allá de una infidelidad. Dijo que había intentado contárselo a alguien, que había ido a hacer una denuncia, que le habían dicho que sin pruebas físicas no podían hacer nada, y que tenía miedo desde hacía semanas. Antes de que alguien pudiera reaccionar de manera organizada, antes de que los familiares de Andrés, que ya se habían puesto de pie, pudieran acercarse, Ximena dejó el sobre uno de los bancos delanteros, giró sobre sus talones y salió por las mismas puertas laterales por las que había entrado. Afuera, según los 2 o 3 invitados que salieron corriendo detrás de ella, no había nadie esperándola. No había carro. No había nada. La calle lateral de la iglesia estaba vacía. Ximena Pedraza había entrado a esa iglesia y había salido de ella como si se la hubiera tragado el aire de Medellín. Esther nunca llegó a entrar. Estaba en la sacristía con su padre y sus damas de honor cuando escuchó el alboroto. Una de sus primas entró a avisarle. La descripción que después dio la prima sobre el momento en que Esther escuchó el nombre de Ximena Pedraza fue breve y demoledora. No lloró de inmediato. Se quedó completamente quieta, con el ramo de flores en las manos, mirando un punto fijo en la pared, como si algo que había sospechado durante mucho tiempo acabara de confirmarse de la peor manera posible. El sobre que Ximena dejó en el banco de la iglesia contenía capturas de pantalla de conversaciones, 2 fotografías y una hoja escrita a mano con fechas y lugares. Los familiares de Andrés lo tomaron antes de que nadie más pudiera revisarlo. Uno de los padrinos, hermano mayor de Andrés, lo guardó dentro de su saco y salió de la iglesia sin decir una palabra. La policía no fue llamada ese día. Nadie presentó una denuncia formal en las horas siguientes a lo ocurrido. La ceremonia fue cancelada sin ningún anuncio oficial. Los invitados salieron en grupos pequeños, en silencio o en susurros, mirando sus teléfonos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Esa noche, en Medellín, el caso ya circulaba en grupos de WhatsApp, en páginas de noticias locales y en conversaciones de bar. Pero Ximena Pedraza no aparecía en ningún lado. No respondía llamadas. No actualizaba sus redes sociales. Su número de teléfono, que algunas personas cercanas a Esther lograron conseguir en las horas siguientes, sonaba y sonaba sin que nadie atendiera. Para el domingo en la mañana, 48 horas después de que las puertas laterales de esa iglesia se abrieran de golpe, la familia de Ximena Pedraza presentó una denuncia por persona desaparecida. Y Colombia empezó a hacerse una pregunta que tardaría semanas en comenzar a responderse. ¿Quién era realmente Andrés Caballero? ¿Y qué sabía Ximena Pedraza que nadie más debía escuchar? La madre de Ximena Pedraza se llamaba Cecilia y vivía en un apartamento de 2 habitaciones en el barrio Laureles, a 20 minutos en bus del centro de Medellín. Era una mujer de 56 años, profesora de primaria jubilada, que había criado sola a sus 2 hijos después de que su esposo muriera de un infarto cuando Ximena tenía 12 años.
Conocía a su hija mejor que nadie, y cuando la policía llegó a tomarle declaración el lunes siguiente al incidente en la iglesia, lo primero que Cecilia hizo fue poner sobre la mesa de su sala una caja de cartón que había encontrado en el closet del cuarto de Jimena. La caja contenía 3 cuadernos. Los investigadores que revisaron esos cuadernos en los días siguientes los describieron internamente como una documentación detallada y meticulosa de una relación abusiva que había durado 23 meses. Jimena no era una mujer que escribiera de manera casual. Era contadora de profesión, ordenada, analítica. Cada entrada en esos cuadernos tenía fecha, hora y una descripción precisa de lo ocurrido. Leyendo esas páginas en orden cronológico se podía ver, con una claridad perturbadora, cómo una relación que comenzó con gestos románticos y atenciones excesivas fue transformándose gradualmente en algo irreconocible. Los primeros meses estaban escritos con una letra distendida, con signos de exclamación y subrayados entusiastas. Andrés Caballero había llegado a la vida de Jimena a través de un evento de networking empresarial. Él era mayor, establecido, seguro de sí mismo. La invitó a cenar 3 veces antes de que ella aceptara. Le mandaba mensajes a todas horas. Aparecía de sorpresa en su trabajo con flores. La primera vez que Jimena escribió algo que no era completamente positivo fue en el 4.º mes de relación. Una nota breve que decía que Andrés se había molestado mucho porque ella había salido a tomar algo con un compañero del trabajo sin avisarle. La nota terminaba con Jimena justificando la reacción de él, explicándose a sí misma que era normal que le importara tanto. Esa entrada, esa pequeña justificación de la molestia de él, era el principio de un patrón que los cuadernos registraron con una fidelidad involuntaria y dolorosa. En el mes 7, Jimena escribió que Andrés le había pedido que dejara de publicar fotos en redes sociales porque le parecía que buscaba atención de otros hombres. Ella desactivó su cuenta de Instagram esa misma semana. En el mes 9, escribió que él revisaba su teléfono cuando ella se duchaba y que una vez lo había encontrado leyendo sus conversaciones con su hermano. En el mes 11, después de una discusión que Jimena describió como la más intensa hasta entonces, escribió que él le había dicho que sin él ella no era nadie, que nadie más la iba a querer como él la quería, y que si alguna vez lo dejaba, se iba a arrepentir. Jimena había subrayado esa última frase 3 veces. Lo que los investigadores encontraron más significativo no fueron las entradas más dramáticas, sino las del período comprendido entre el mes 14 y el 17, que era cuando Jimena había empezado a sospechar que no era la única. Las anotaciones de ese período mostraban a una mujer que todavía intentaba creer las explicaciones de Andrés, que todavía encontraba razones para justificar las inconsistencias, pero que al mismo tiempo documentaba cada detalle con la precisión de alguien que en algún lugar de su interior ya sabía lo que estaba pasando y quería tener un registro. En el mes 18 encontró el nombre de Esther. No lo encontró de manera dramática. Lo encontró en una notificación de Instagram que apareció en el teléfono de Andrés mientras él dormía. Una etiqueta en una foto de una pareja en un restaurante. Andrés y una mujer sonriendo. Los comentarios debajo de la foto decían cosas como «¡Qué bonita pareja! ¿Y cuándo es la boda?». Jimena escribió en su cuaderno que se quedó mirando esa foto durante 40 minutos sin moverse de la cama. Al día siguiente, buscó a Esther Molina en todas las redes sociales que encontró. Lo que halló fue el perfil de una mujer que llevaba casi 2 años de novia con Andrés Caballero. Fotos públicas, comentarios de amigos y familiares. Un perfil que mostraba una relación oficial, presentada, reconocida socialmente. Una relación que existía al mismo tiempo que la de Jimena, en paralelo, con el mismo hombre que le decía a ambas cosas distintas dependiendo del día y de lo que cada una necesitaba escuchar.
Pero los cuadernos también mostraban algo más. En los últimos 6 meses antes de la boda, las entradas de Jimena cambiaron de tono. Ya no intentaba justificar nada. La letra era más apretada, más pequeña, como si escribiera rápido y con miedo de que alguien la viera. Describía conversaciones en las que Andrés, ya consciente de que Jimena sabía lo de Esther, le había dejado de hablar de amor para hablarle de consecuencias. Palabras que no eran amenazas directas, pero que funcionaban como amenazas. Frases que ella anotó textualmente, entre comillas, con la fecha exacta en que las escuchó. Y en la última página del tercer cuaderno, escrita apenas 4 días antes de la boda, Jimena había anotado un nombre, solo un nombre, sin explicación adicional. Un nombre que los investigadores tardaron 2 semanas en conectar con algo concreto, y que cuando lo hicieron cambió completamente la dirección de la investigación. Ese nombre no era el de Andrés, era el de otra mujer. Una mujer que, según empezaron a descubrir los detectives del caso, había tenido una relación con Andrés Caballero 3 años antes que Jimena. Una mujer que había intentado denunciarlo. Una mujer que había desaparecido 18 meses antes de que Jimena entrara a esa iglesia. Una desaparición que había sido registrada como una más entre los expedientes acumulados de la ciudad, sin conexión aparente con nadie, sin sospechosos, sin seguimiento activo. Cuando la detective Marcela Oquendo, asignada al caso de Jimena, leyó ese nombre en la última página del cuaderno y lo buscó en el sistema, se quedó mirando la pantalla durante un buen rato antes de levantarse de su escritorio y cerrar la puerta de su oficina. Había una segunda mujer desaparecida y Jimena lo sabía. Andrés Caballero nació en Cali en 1985. El mayor de 3 hermanos de una familia de clase media alta que se había construido un patrimonio sólido en el negocio de finca raíz durante los años 90. Su padre, Rodrigo Caballero, era un hombre conocido en los círculos empresariales de la región, con contactos en el sector político local y una reputación que su hijo heredó casi sin esfuerzo al ingresar al negocio familiar a los 24 años. Andrés era inteligente, presentable y sabía moverse en espacios sociales con una fluidez que pocas personas aprenden, y él simplemente tenía. Pero había una versión de Andrés Caballero que sus colegas de negocios no conocían y que sus amigos de golf nunca hubieran reconocido. La detective Oquendo tardó 3 semanas en construir un perfil coherente de esa versión. Lo hizo entrevistando a personas que habían estado cerca de Andrés en distintos momentos de su vida. Ex-empleadas de su empresa, ex-compañeros de universidad, vecinos de los apartamentos donde había vivido antes de comprar su casa actual. La imagen que emergió de esas conversaciones no era la de un monstruo reconocible. Era algo más difícil de nombrar y por eso más difícil de procesar. Era la imagen de un hombre que elegía a sus parejas con cuidado, no al azar. Mujeres que estaban en momentos de transición o vulnerabilidad, recién llegadas a la ciudad, con familias distantes, con trabajos inestables, con historias recientes de fracaso sentimental. Mujeres que agradecían la atención de alguien que parecía estable y sólido. Mujeres que por distintas razones tenían menos red de contención que la mayoría. Una ex empleada de su empresa, que pidió no ser identificada, describió a Oquendo algo que había presenciado hace 5 años durante una cena de trabajo. Andrés había estado hablando con una mujer joven que acababa de incorporarse al equipo. La empleada recordaba haber notado algo en la manera en que él la miraba. No era deseo, exactamente, era evaluación, como si estuviera calculando algo. La detective también encontró 3 denuncias previas asociadas indirectamente a Andrés Caballero.
Ninguna lo nombraba directamente como agresor. 2 eran de mujeres que habían denunciado acoso y seguimiento por parte de un desconocido cuyos datos físicos coincidían con los de él, pero sin pruebas concretas. La tercera era más antigua y estaba vinculada al nombre que Jimena había escrito en la última página de su cuaderno. Esa mujer se llamaba Daniela Cuervo. 34 años en el momento de su desaparición, 18 meses antes. Diseñadora gráfica freelance. Vivía sola en un apartamento en el barrio El Poblado. Había presentado una denuncia por amenazas 5 semanas antes de desaparecer. En esa denuncia no nombraba a Andrés Caballero, pero describía a un hombre que la había contactado para pedirle que retirara algo que ella había publicado en una plataforma privada de mujeres. Una publicación en la que contaba, sin nombrar a nadie, que había salido de una relación abusiva y que el hombre en cuestión la había amenazado con arruinarle la carrera si hablaba. La denuncia no había prosperado. Sin nombre, sin prueba de identidad del amenazante, sin testigos. El expediente de Daniela Cuervo estaba archivado como desaparición voluntaria, una categoría que los organismos de derechos humanos en Colombia han señalado repetidamente como un mecanismo que encubre casos que merecen mayor investigación. Oquendo no podía probar todavía que Andrés Caballero tuviera algo que ver con la desaparición de Daniela. Pero tenía algo que en investigación criminal tiene un peso específico, un patrón. Daniela Cuervo había estado con alguien que encajaba en la descripción de Andrés. Había intentado hablar, había desaparecido. Jimena Pedraza había estado con Andrés, había intentado hablar, había desaparecido. Lo que la detective necesitaba era acceso a los registros de comunicación de Andrés, y para eso necesitaba una orden judicial. Y para conseguir la orden judicial necesitaba presentar más evidencia de la que tenía hasta ese momento. Mientras Oquendo trabajaba en eso, Andrés Caballero concedió una sola declaración pública a través de su abogado, en la que negaba conocer a Jimena Pedraza de manera significativa. Describía el incidente en la iglesia como el acto de una persona inestable y expresaba su preocupación por Esther, a quien, según el comunicado, seguía considerando una persona importante en su vida. Esther Molina, que en ese momento estaba en casa de su madre en Bogotá, donde se había refugiado días después de la boda cancelada, no respondió públicamente a ese comunicado. Pero una fuente cercana a su familia dijo a un periodista local que Esther había contratado a su propio abogado y que Esther tenía cosas que decir. Durante los 10 días que siguieron a la boda cancelada, Esther Molina no habló con nadie fuera de su círculo más cercano. Canceló su teléfono anterior y usó uno nuevo con número desconocido. Dejó de revisar sus redes sociales. Se quedó en la habitación que había sido suya durante su infancia, en el apartamento de su madre en Bogotá, y durante los primeros 4 días prácticamente no salió. Lo que ocurrió en esos 4 días fue un proceso que la psicóloga que empezó a verla a partir del 5.º día describiría tiempo después, con el permiso de Esther, como una reconfiguración dolorosa de la memoria. Es decir, Esther empezó a recordar cosas que había vivido durante su relación con Andrés, pero a las que en su momento había asignado explicaciones distintas a las que ahora, con lo que sabía, se veían obligatorias. El proceso no fue inmediato ni ordenado. Fue, según la psicóloga, como ver una fotografía conocida bajo una luz diferente y descubrir que lo que creías que era sombra, en realidad, era otra cosa. Esther recordó la primera vez que Andrés le había dicho que una amiga suya no le parecía una buena influencia. No lo había dicho con agresividad. Lo había dicho con esa voz calmada y razonable que él usaba cuando quería convencer sin parecer que presionaba. Le había dado razones, le había explicado con lógica por qué esa amiga tenía actitudes que podían afectarla.
Esther, que en ese momento llevaba 7 meses con él y estaba en esa etapa en que el amor nuevo distorsiona el juicio, había dejado de ver a esa amiga de manera gradual, tan gradual que nunca había sentido que lo estaba haciendo por presión de alguien. Recordó también que Andrés siempre quería saber con quién estaba y dónde, no de manera posesiva y obvia. Lo hacía a través de mensajes que parecían afectuosos, preguntas que sonaban a interés genuino. Le escribía en mitad del día para decirle que la extrañaba y de paso preguntaba qué estaba haciendo y con quién. Si ella tardaba en responder, él no se enojaba inmediatamente. Esperaba. Y cuando se veían, hacía un comentario breve sobre la demora, algo que no era una acusación directa, pero que Esther siempre terminaba explicando y justificando, aunque no hubiera nada que justificar. Recordó una noche, hacía aproximadamente 1 año y medio, en que habían discutido porque ella había conseguido un proyecto laboral importante sin contárselo a él primero. Andrés había reaccionado con frialdad, no con gritos. Le había dicho que le dolía que no confiara en él, que una pareja debía compartirlo todo, que el hecho de que ella guardara cosas para sí misma le hacía pensar que había aspectos de su vida que quería esconderle. La discusión había terminado con Esther disculpándose. Esther disculpándose por haber conseguido un buen proyecto laboral. La psicóloga le explicó que eso tenía un nombre, que lo que ella estaba describiendo tenía una estructura reconocible, documentada, estudiada, que el aislamiento gradual, el control a través de la afectividad, la inversión constante de la culpa, la erosión sistemática de la autoconfianza, eran mecanismos que no siempre se presentaban con violencia física visible y que por eso muchas veces no eran reconocidos como lo que eran hasta mucho después. Pero lo que más le pesaba a Esther no era lo que había vivido, era lo que no había visto. O más exactamente, lo que había decidido no ver. Porque Esther recordó en esos días de silencio en Bogotá que había habido señales, pequeñas, dispersas, pero señales. Un comentario de una compañera de trabajo que le había dicho una vez, en tono de broma, que Andrés era muy intenso. Una tarde en que había encontrado en el historial del computador que compartían en casa una búsqueda sobre el número de teléfono de una mujer cuyo nombre no reconoció. Una sensación, en varias reuniones sociales, de que él monitoreaba sus interacciones con otros hombres con una atención que iba más allá de la del compañero afectuoso. Esther había ignorado esas señales, no por ingenuidad absoluta, por miedo. Miedo a lo que significaría tomarlas en serio. Miedo a destruir algo que en la superficie tenía la forma exacta que se suponía que debía tener su vida a los 32 años. Al 10º día de su retiro en Bogotá, Esther llamó a su abogado y le dijo que quería hablar con la detective Oquendo, que tenía información, que había cosas que Andrés le había dicho durante su relación que, ahora que las pensaba en el contexto de lo que sabía sobre Jimena y sobre Daniela Cuervo, adquirían un significado diferente y perturbador. Oquendo viajó a Bogotá al día siguiente. La reunión duró 4 horas. Al final, la detective salía del edificio con 3 páginas de notas nuevas y una certeza que no podía todavía convertir en prueba, pero que sentía con la solidez de los hechos. Andrés Caballero no era solo un hombre infiel, era algo más calculado y más peligroso que eso. Y Jimena Pedraza, donde quiera que estuviera, lo sabía mejor que nadie. Jimena Pedraza fue encontrada 26 días después de su desaparición. No fue encontrada por la policía. Fue encontrada por su hermano mayor, Tomás, quien había estado buscándola por cuenta propia desde el primer día, recorriendo de manera sistemática cada lugar que Jimena frecuentaba, hablando con personas que la conocían, siguiendo pistas que las autoridades tardaban en procesar.
Tomás la encontró en una habitación de un pequeño hostal en la ciudad de Manizales, a unas 4 horas de Medellín por carretera. Jimena estaba físicamente bien, sin heridas visibles. Pero el estado en que su hermano la encontró no era el de alguien que había tomado una decisión libre. Estaba con lo mínimo: una mochila pequeña con ropa, su documento de identidad, algo de dinero en efectivo. Había pagado la habitación por días desde el principio, como alguien que no sabe cuánto tiempo va a necesitar esconderse. Lo que Tomás le contó a la prensa, con el permiso de Jimena, fue que su hermana había salido de la iglesia ese día con la intención de ir directamente a una emisora de radio con la que había coordinado una entrevista. Una periodista llamada Gloria Restrepo, que llevaba meses investigando casos de violencia de género en el ámbito empresarial de Medellín. Había acordado con Jimena hacer pública su historia ese mismo sábado, horas después de la interrupción en la boda. Pero entre la iglesia y la emisora, Jimena había recibido un mensaje en su teléfono, un mensaje de un número desconocido, un mensaje que contenía una fotografía de su madre, Cecilia, caminando por la calle cerca de su casa. Solo la fotografía, sin texto, sin explicación. Jimena no había llegado a la emisora, había tomado un bus a Manizales esa misma tarde y había apagado su teléfono. Cuando los investigadores revisaron el número desde el que se envió ese mensaje, encontraron que correspondía a un chip prepago adquirido en efectivo en una tienda del centro de Medellín 2 días antes de la boda. Las cámaras de seguridad de la zona mostraban a un hombre comprando el chip, pero el ángulo no permitía una identificación clara. El abogado de Andrés Caballero declaró que su cliente no tenía ninguna relación con ese mensaje. La investigación sobre Andrés Caballero continuó durante meses. La orden judicial para acceder a sus registros de comunicación fue aprobada finalmente 6 semanas después de la boda cancelada. Lo que encontraron en esos registros no fue suficiente para una condena, pero fue suficiente para sostener la investigación abierta. Había comunicaciones con personas cuya identidad los investigadores tardaron tiempo en establecer. Había registros de llamadas borradas de manera sistemática en determinados periodos. Había transferencias bancarias a nombres que no correspondían a ningún proveedor ni contacto comercial conocido. El caso de Daniela Cuervo fue reabierto. Su expediente fue reclasificado y asignado a un equipo diferente. A la fecha del cierre de este relato, Daniela Cuervo no ha sido encontrada. Andrés Caballero no fue detenido. Su abogado logró mantener su libertad argumentando que toda la evidencia era circunstancial, que no existía prueba directa que lo vinculara con ningún delito concreto, y que los registros de sus comunicaciones, si bien irregulares, podían explicarse por la naturaleza confidencial de ciertos negocios. Un juez de Medellín archivó temporalmente los cargos por amenazas, dejando abierta la posibilidad de reactivarlos si surgía nueva evidencia. Andrés Caballero siguió viviendo en su casa de El Poblado, siguió yendo a sus reuniones de negocios. Su nombre dejó de aparecer en los medios a las pocas semanas, cuando otros casos y otras noticias ocuparon el espacio que el suyo había tenido. Esther Molina no volvió a Medellín. Consiguió un trabajo en Bogotá, en una empresa de consultoría, y empezó a reconstruir una vida que había organizado en torno a alguien que, comprendió gradualmente, nunca había sido quien decía ser. La psicóloga que la acompañó en ese proceso diría después que Esther era una mujer con una capacidad de recuperación notable, pero que cargaba algo que muchas víctimas de abuso emocional cargan: la pregunta de cuándo exactamente había dejado de ser ella misma, y si esa versión anterior de sí misma era recuperable o si lo que quedaba era simplemente alguien nuevo que tenía que aprender a vivir con la memoria de lo que había sido.
Jimena Pedraza regresó a Medellín 2 meses después de su aparición en Manizales. Concedió una entrevista, la que nunca había podido darle a Gloria Restrepo el día de la boda, y en ella contó su historia con una precisión y una calma que sorprendió a quienes la escucharon. Habló de Andrés, habló de Daniela, habló de las veces que había intentado pedir ayuda y de las respuestas que había recibido. Habló del mensaje con la fotografía de su madre y de por qué ese mensaje había sido más efectivo que cualquier amenaza directa. La entrevista fue escuchada por miles de personas. Generó una conversación pública sobre los mecanismos del abuso que no siempre deja marcas visibles. Generó también, durante algunas semanas, una presión sobre las autoridades para reactivar las investigaciones. Pero Daniela Cuervo seguía sin aparecer, y Andrés Caballero seguía libre. Y Colombia, que había quedado paralizada por unos días ante las puertas de esa iglesia, abriéndose de golpe en un sábado de marzo, siguió girando como siempre, con sus casos sin resolver, acumulándose en archivos que nadie revisaba, con sus mujeres desaparecidas convertidas en expedientes, con sus verdades incómodas, esperando el momento en que alguien tuviera el valor de volver a entrar por la puerta equivocada y decirlas en voz alta. Ese momento, para muchas de ellas, nunca llegaba. Advertencia importante. Esta es una historia de ficción inspirada en hechos reales. Los personajes, nombres, lugares específicos y situaciones presentados en este relato son ficticios y fueron creados con fines educativos. Sin embargo, esta historia se inspira en la realidad de miles de casos documentados de desapariciones forzadas, violencia de género y relaciones abusivas que han ocurrido y continúan ocurriendo en Colombia y en diferentes países del mundo. Las desapariciones forzadas y la violencia contra la mujer constituyen graves violaciones de los derechos humanos, reconocidas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Según datos de organizaciones de defensa de los derechos humanos, Colombia registra cientos de casos de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y represión contra personas que ejercen su derecho a denunciar y su libertad de expresión. Este relato tiene como objetivo visibilizar una realidad que afecta a familias reales, comunidades enteras y sociedades que luchan por la justicia, la dignidad y los derechos fundamentales. Aunque los nombres y los detalles específicos son ficticios, el dolor, la resistencia y la esperanza reflejados en esta historia son absolutamente reales. Si conoces un caso de desaparición forzada o de violación de los derechos humanos, te invitamos a denunciarlo ante organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos de tu país o ante organismos internacionales. La memoria, la verdad y la justicia son derechos inalienables de todas las víctimas y sus familias.